real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso y gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro negar. El valle de huesos de revivir, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por recibirnos esta mañana en sus hogares. Les mandamos un caluroso abrazo y deseamos lo mejor para todos ustedes, para sus familias. Bueno, pues este domingo queremos aprovechar en esta mañana poder comenzar con un mensaje, ¿sí?, que Dios ha puesto en nuestros corazones para compartirlo contigo. Recuerda que esta semana, el día lunes 1 de junio, iniciamos ya, ¿sí?, ya iniciamos esta semana el estudio de nuestro libro de relaciones, ¿sí? Bueno, pues vamos a tener durante estos 4 a 6 domingos, vamos a tener una serie de predicaciones que van a estar basados en los 6 temas del libro de estudio. Hoy nos toca la primera lección. Y bueno, el título de este mensaje, de esta predicación es la Biblia, porque es la primera lección que ya estuviste estudiando, que ya compartiste los maestros compartieron contigo. Y bueno, pues hoy es un mensaje que, bueno, pues que Dios quiere que lo compartamos, lo ampliemos un poquito más. Bueno, pues ya para no hablar más y mejor entrar ya directamente al mensaje, vamos, ¿qué te parece si ponemos en las manos de Dios este tiempo con una oración? Yo te invito a que desde tu hogar, acompáñame a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Bendito Padre, queremos agradecerte, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das, por toda tu misericordia, por todo tu amor que tú derramas cada día, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy nos has guardado, nos has sustentado. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, permites en estos tiempos, pues, poder compartir tu palabra, que tu palabra, Señor, que tú dejaste es para que nosotros podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Señor, pues ponemos este tiempo y este mensaje en tus manos, que sea de mucha bendición y que sea edificante para la vida de mis hermanos y también para la de un servidor. Bendito Padre, pues ponemos en tus manos este tiempo y, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, que nos haga recordar las cosas que hemos aprendido y que siempre nos guíe a la verdad. Gracias, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro mensaje. Bueno, pues como te decía al principio, que el título es la Biblia. ¿Qué es este libro? Es este libro, la Biblia, el que ha generado mucha controversia en la humanidad. En el hombre ha generado mucha controversia. Y pues la controversia está desde que pues hay personas que no creen que es una obra literaria, que es escrita e inspirada por Dios. La gente dice que fue escrita por hombres, y bueno, es cierto, fue escrita por hombres, pero el autor intelectual fue Dios.
El que los guía para la inspiración a la Escritura es Dios a través del Espíritu Santo, que utilizó a ciertos hombres para poder redactar, para poder escribir todo este libro de grandes enseñanzas. Y a veces nosotros podemos preguntar, bueno, ¿y la Biblia qué importancia puede tener para mi vida? Y yo es lo que hoy te puedo preguntar también. ¿Qué importancia puede tener la Biblia en tu vida? Quizá a lo mejor hay muchas respuestas de tu vida y las vas a encontrar ahí en ese libro. Por ejemplo, una de las preguntas que te puedo yo hacer es, ¿cuál es el propósito de tu vida? Es una pregunta a veces muy complicada o es una palabra que tiene una respuesta. ¿Y sabes dónde la vas a encontrar? En este libro, la Biblia. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vengo? La respuesta está en este libro. ¿Existe vida después de la muerte? ¿Sí? ¿Cómo puedo ir al cielo? ¿Por qué está el mundo lleno de maldad? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo hacer lo bueno? Hay infinidad de preguntas que te puedes hacer hoy en día. Y la gente se pregunta ese tipo de preguntas, de ¿qué puedo hacer? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer para estar con Dios el día que yo muera? ¿De verdad existe el pecado? Todo eso lo vamos a encontrar y resolver en este libro. Pero la controversia, déjame decirte, la controversia en el hombre se da cuando los pensamientos del hombre o la razón lógica la quiere aplicar el hombre a la perspectiva o al razonamiento o a los pensamientos de Dios. Ahí es donde choca. Porque el hombre natural y a veces el hombre creyente en Cristo, un creyente, quiere a veces, ¿sí?, interferir con los pensamientos del hombre, con el razonamiento humano en las cuestiones de Dios. Y mira, vamos a ir viendo parte por parte. Vamos a ver por qué nuestros pensamientos, ¿sí?, a veces no encajan en la Biblia. ¿Por qué a veces nuestros problemas, ¿sí?, los queremos resolver de una manera como por arte de magia? A veces hay gente que piensa que esta Biblia es la lámpara maravillosa, que tú la frotas o la abres y vas a encontrar respuesta inmediata a tu problema. Pareciera que tú estás frotando como la lámpara maravillosa a la Biblia y va a salir el genio, que sería Dios, va a salir como Aladín para resolverte y cumplir a veces caprichos personales. Y así no trabaja la Biblia, así no trabaja Dios. Mira, vamos por una parte, vamos al libro de Isaías, en el capítulo 55, versículo 8 y 9. Y estos dos versículos ya los conoces, nos dan y nos describen, ¿sí?, cómo es Dios y cómo es la mente de Dios y cómo trabaja Dios. Mira, dice, versículo 8, capítulo Isaías 55, versículo 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos, está hablando Dios al pueblo de Israel, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué encontramos aquí? ¿Qué vemos? Primero recuerda, la Biblia tiene una sola interpretación, ¿sí?, pero sí puede tener una serie de aplicaciones. Repito, la Biblia tiene una interpretación y puede tener diferentes aplicaciones. Aquí la interpretación en estos versículos son Dios hablando al profeta Isaías, ¿sí?, para que el profeta Isaías lleve mensaje al pueblo de Dios. El pueblo de Israel está desviándose de los caminos de Dios. Se está saliendo de la cobertura y de la voluntad
de Dios. El pueblo de Israel anda en la idolatría, anda adorando a otros dioses, anda en caminos torcidos. Y aquí lo que Dios quiere es que regresen a Él. Por eso le dice al profeta Isaías, estos son mis pensamientos, ¿sí? No los pensamientos del pueblo. Entonces vemos ahí que Dios quiere que el pueblo se regrese a Él, ¿sí? Que deje esa idolatría que está haciendo. Y fíjate, algo muy importante también que nos dice más adelante. Entonces, vamos por partes. Versículo 8 y 9 es, los pensamientos de Dios no son como los nuestros. O más bien, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Eso es algo que nos debe de quedar bien claro, es algo que debemos de aprender y de aplicarlo en nuestra vida. Que lo que la Biblia dice, que lo que la Biblia vamos a encontrar es el pensamiento y la palabra de Dios. No vamos a encontrar lo que nosotros queremos, sino es lo que Dios quiere y lo que Dios dice. En el versículo 10 y 11, ahí mismo de Isaías 55 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Algo que me encanta siempre de Dios y de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra es que para que nosotros podamos, nosotros como humanos, como raza humana, como hombre de carne, podamos entender las cosas del reino de Dios, siempre Dios y nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí, nos llevaban y nos hablaban con ejemplos naturales, con ejemplos de lo que todo hombre podía conocer. Nuestro Señor lo hacía por parábolas, hablando de sembradores, ¿sí? Hablando de la semilla, cosas que conocían en ese tiempo. Aquí nos está hablando de un ejemplo natural. Dice que como desciende de los cielos la lluvia, nos explica cómo baja la lluvia, con qué propósito baja la lluvia, riega la tierra y después hace que florezca la semilla, hace que la semilla dé fruto y da alimento para el que come. Ese es un ejemplo que nos da de la lluvia, el proceso de la lluvia. Y dice que la lluvia no regresa, sino baja con un propósito, desciende con un propósito y cumple su propósito. Dice en el 11, así será mi palabra. Fíjate, así como la lluvia baja, así también mi palabra desciende. Dice, así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, esta palabra de Dios que ha salido de su boca tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Esta palabra que ha salido de la boca de Dios no va a regresar vacía, ¿sí? No va a regresar vacía a Él. Esta palabra cuando desciende, mora en tu vida, ¿sí? Mora en tu vida, mora en tu corazón, la aplicas a tu vida, la aplicas y la ejerces y en tus actos, comienzas a dar frutos, se está cumpliendo el propósito de la voluntad de Dios, el propósito para el cual fue enviada la palabra de Dios a tu vida. Entonces vemos cómo podemos decir que entonces en este libro que es la Biblia vamos a encontrar primero palabra que es de Dios, 2, la voluntad manifestada en Dios aquí a través de su palabra y 3, que lo que Dios quiere lo dice y lo dejó escrito. Lo que Dios quiere para tu vida, el propósito de tu vida, de mi vida, el propósito, la ruta, los planes que Dios tiene ya trazados de tu vida y mi vida están en este libro. Por eso a veces nosotros, cuando tenemos circunstancias que no podemos comprender, a veces son generados por nosotros mismos que no tenían un propósito de Dios. Porque nosotros caminamos en un sentido diferente a los planes y a la ruta que Dios trazó en nuestras vidas. Él siempre, así como le dijo al pueblo de Israel a través del profeta Isaías, Él siempre nos va a estar diciendo que regresemos a Él, que permanezcamos en Él, ¿sí?
Siempre es la voluntad de Dios. Siempre Dios va a querer que nosotros permanezcamos en su palabra, que no nos apartemos de Él, porque cuando nos apartamos, estamos saliendo de la ruta que Él trazó. Cuando nosotros nos salimos y queremos buscar la respuesta a nuestro desvío, pues vamos a encontrar, ¿sí?, que va a haber una disciplina en nuestra vida. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahora, ¿todos podemos leer la palabra de Dios? Sí, todos podemos leer la palabra de Dios. Pero a veces el hombre, ¿por qué le cuesta trabajo entender la palabra de Dios? Ese es el otro punto. ¿Toda persona puede leer la Biblia? Sí. ¿Todos pueden tener conocimiento de la palabra? Sí. Pero a veces, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta de Dios? ¿Qué hace falta en tu vida de parte de Dios? Bueno, en Juan capítulo 16, versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, fíjate, ahí nos está hablando del Espíritu de Dios, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La palabra de Dios siempre nos va a confrontar en nuestra vida. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, fíjate lo que dice, porque la palabra de Dios es viva. Ahí cuando dice que la palabra de Dios es viva, es que está vigente desde el tiempo que fue escrita hasta nuestros días. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate nada más lo que nos dice este versículo. O sea, la palabra de Dios, cuando verdaderamente entra hasta el fondo de tu corazón, ¿sí?, la palabra remueve tu vida, ¿sí?, la palabra te hace temblar, porque es palabra de Dios. Es cuando hay un cambio, es cuando el hombre es transformado en su corazón, desde lo más profundo, ¿sí? Pero para esto hay un proceso. La gente, ¿por qué le cuesta trabajo entender a veces la Biblia? Hasta uno como creyente. Hay personas que leen la Biblia, ¿sí?, y dicen, es que no le entiendo lo que me dice. ¿Toda persona puede leer la Biblia? Claro que sí. Todo mundo puede agarrar y leer cualquier versículo y lo leen, aprendértelo de memoria. Pero hay algo que te puede faltar de parte de Dios, y es la sabiduría para poder aplicar esta palabra en tu vida. El conocimiento, ¿sí?, el conocimiento lo puedes obtener mediante la lectura. Puedes leer otros autores, puedes meterte a internet y encuentras infinidad de información. Pero para que tú la puedas aplicar a tu vida, requieres de sabiduría de parte de Dios. Y recuerda, ¿qué dice en Santiago? Que si alguien tiene falta de sabiduría, pídesela a Dios y Él la va a dar. Cuando Dios te da sabiduría para poder comprender la palabra de Dios, la aplicas a tu vida. Ahora, pero no nada más es sabiduría y ya te vuelves un buen experto aplicando la palabra. Porque puede haber gente que tenga el conocimiento y pueda ser sabio desde su punto de vista. Ahora, para las cuestiones de Dios, para poder entender las cuestiones y las cosas de Dios, se requieren cosas espirituales. Una de ellas es que tengas el conocimiento, que tengas la sabiduría de Dios, pero también que tengas el Espíritu de Dios morando en tu vida. No puedes tú aplicarlo, no puedes entender la palabra de Dios si el Espíritu de Dios no mora en ti. Porque el Espíritu de Dios es el que nos convence
¿sí? Nos convence de pecado, es el que nos muestra nuestra situación, es el que nos delata, ¿sí? Delante de Dios, de nuestra condición pecadora. Mira, dice en Juan, en el libro de Juan, capítulo 16, dice en el capítulo 16, versículo 8, dice, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, eso dice Jesús. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué? Dice en el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu Santo, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, puedes leer como un libro histórico, como una obra literaria, la palabra de Dios, sí, pero no puedes tener la revelación. A veces no se puede tener el entendimiento si no tienes el Espíritu de Dios. Porque para que podamos comprenderla, se requiere del Espíritu de Dios. Si no se cuenta con el Espíritu de Dios, este libro te puede sonar como una locura. Y de hecho la palabra lo dice, que para la gente es una locura a veces la palabra de Dios. Pero para el que tiene el Espíritu de Dios, es un libro que puede regir su vida. Ahora, mira, vamos ahí en el libro de Segunda de Timoteo, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar el propósito de la Escritura también, ¿sí? Ya vimos que punto número 1, que los pensamientos que están escritos aquí son de Dios y que son muy, pero muy diferentes a nuestros pensamientos. Dice que hay una comparación abismal entre los pensamientos de Dios que están pero muy por arriba de los nuestros, ¿sí? Y que los caminos de Dios igual están muy por arriba de nuestros caminos. Entonces los pensamientos de Dios están plasmados en su palabra. Número 2, necesitamos del Espíritu Santo para poder entender los caminos y los pensamientos de Dios. Ahora, número 3, ¿para qué nos va a servir la Escritura? Dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer aquí, vamos a tratar de leer todo el capítulo, pero vamos a enfocarnos ahorita, por este momento, el versículo 16 y versículo 17, y ahorita vamos a dar una lectura a los capítulos del capítulo 3. Dice en el 16-17, dice, toda la Escritura, o sea, toda, cuando dice toda es desde Génesis hasta Apocalipsis, es toda. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Fíjate, nos vuelve a remarcar, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y aquí vienen, ¿para qué sirve la Escritura? ¿Para qué te sirve la palabra en tu vida? Dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, ¿pero para qué tanto eso? ¿Para qué todo eso? Dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, fíjate, no dice a fin para que todo ser humano, no, es a fin de que el hombre de Dios, o sea, el hombre de Dios es aquel que ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador y que ha sido sellado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Y es aquel que permanece en la palabra de Dios. Ese es el hombre de Dios, aquel que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, el que ha sido adoptado como hijo de Dios. Ese es el hombre de Dios. Entonces dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahora, dice aquí, sea perfecto, no es que dejas de tener errores, no. Que seas perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando dice aquí que dice que para que seas perfecto, para que sea perfecto yo, no es que ya voy a dejar de tener errores o ya no voy a tener pecado. No, no es lo que dice ahí. Es, voy a estar capacitado, ¿sí? Perfectamente. Voy a tener el mejor maestro que es Dios.
Voy a estar capacitándome en su disciplina, que es la palabra de Dios. Voy a estar alimentándome de su palabra. Y esto me va a llevar a poder ejercer una vida excelente, agradable para Dios. O sea, ¿te das cuenta cómo entonces no es para poderme yo decir que soy la mejor persona, el mejor padre? No, voy a ser el mejor siervo, voy a ser el mejor hombre, ¿sí? El mejor hombre de Dios para estar a su servicio de Él. Ahora, aquí en este versículo, en este capítulo 3, ¿sí?, de segunda de Timoteo, Pablo le está diciendo esto a Timoteo. Dice, esta escritura es para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Dice, número 1, ¿para enseñar qué? Para enseñar la palabra de Dios. O sea, este es útil para enseñar a quien no conoce de Dios, para quien no conoce la voluntad de Dios. Es para enseñar qué es lo que Dios quiere en tu vida. ¿Sí? Otro que dice que es para redarguir. ¿Sí? O sea, no puede haber un arrepentimiento en nuestra vida si no nos seguimos al pie de la letra lo que nos enseña la palabra. Que sin el Espíritu de Dios no lo tenemos en nuestra vida, no puede haber un arrepentimiento genuino. Entonces, uno de los requisitos es tener el Espíritu de Dios, ¿sí?, ser llamado hijo de Dios, tener un arrepentimiento, recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y entonces así el Espíritu Santo nos lleva a esa convicción de creer en la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos va a dar la convicción, ¿sí? Ese nos va a demostrar nuestra culpabilidad de pecador, o es el que nos va a poner en evidencia de nuestra situación delante de Dios. Para eso es el redarguir. El corregir, dice aquí la palabra, también para corregir, ¿sí?, para corregir ese camino de vida que llevo torcido. Si yo voy a la palabra de Dios, lo puedo enderezar, lo puedo corregir. Si yo no he amado a mi esposa como la palabra me lo indica, voy a la palabra de Dios y aquí me enseña cómo hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios me dice, ama a tu esposa. No me dice, compréndela. Es ama a tu esposa. ¿Sí? A los hijos les dice, honra a tus padres. ¿Sí? Y con promesa. No les dice, hijo, a ver si puedes entender a tus padres. No, es honra a tus padres. Porque al honrarnos a los padres, honrar al matrimonio, estamos honrando a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. El otro punto es para instruir. Ahí eso nos enseña que va a haber disciplina. Va a haber disciplina en nuestra vida. Debemos de entender siempre que este libro, ¿sí?, este libro no es, o sea, no lo deberíamos de ver cuando ya estoy en una situación extrema de un problema que no puedo salir desde mi perspectiva. Quiero ir y encontrar la respuesta aquí. O sea, así no es. Este libro es para que yo lo lea, ¿sí? La Biblia es para que yo lo lea, yo la lea, me alimente de ella y de acuerdo a lo que me dice, yo lleve mi vida, haga mi vida. Porque esta palabra me va a enseñar a enfrentar problemas, dificultades, ¿sí?, pero las tengo que resolver desde la perspectiva de Dios. Es para que yo aprenda a vivir. No nada más es una vida feliz, es una vida de circunstancias adversas, pero debo de recordar que siempre la respuesta va a estar en la palabra de Dios. Ahora, Pablo se lo decía a Timoteo. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad? Dice, mira, vamos al capítulo 3, ahí mismo en el capítulo 3, versículo 1, vamos a leer unos de ahí en adelante, del 1 al 9, dice, también debes de saber esto, fíjate, es como se le decía, Timoteo, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles son esos postreros días? ¿Sí? ¿Cuáles son? Los tiempos peligrosos, desde la perspectiva de Dios y lo que la Biblia nos enseña, son, los postreros días son, no son los tiempos peligrosos. Los tiempos peligrosos han permanecido siempre.
Pero los postreros días son desde que nuestro Señor Jesucristo resucita, sube al cielo, y a partir de ahí son los postreros días, porque Jesús les dijo a sus discípulos: vendré nuevamente con ustedes, voy a regresar por ustedes. Ese tiempo de que Él se va y no ha venido, esos son los últimos días. Desde que Él subió, al siguiente día pudo haber sido el postrero día. Él pudo haber regresado. Nosotros estamos pendientes de su regreso, de su segunda venida de Jesucristo. Estamos en estos postreros días, en los últimos días, ¿sí? No es que yo diga que ya venga hoy o mañana, no. Solamente Él sabe, solamente Dios Padre sabe. Pero los postreros días los podemos entender que son desde que Jesús ascendió al cielo hasta hoy, que no ha venido todavía. Entonces, dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los tiempos peligrosos desde que Jesús ascendió al cielo, porque tú lo has visto, lo hemos leído ya en el libro de Hechos, los tiempos peligrosos que vivió la iglesia cuando se inició, los tiempos peligrosos en que fueron perseguidos los discípulos, los apóstoles, todos los que creían en Cristo. Todos ellos vivieron esos peligrosos días. Hoy nosotros estamos viviendo también días peligrosos o tiempos peligrosos. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, a los padres, ingratos, impíos. Versículo 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice aquí, a estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas personas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Es gente que siempre puede ser muy, muy llena de mucho conocimiento, ¿sí? Pueden ser personas que se saben Génesis, Apocalipsis, de pasta a pasta, pero que no tienen el Espíritu de Dios, no tienen el discernimiento, ¿sí?, de la palabra de Dios, no tienen la sabiduría de Dios para poder comprender que esto es palabra de Dios. Siempre estos hombres, ¿sí?, y aquí dice que son amadores de sí mismos, vanagloriosos, ¿sí? Ahora, déjame decirte que aquí Pablo se lo está diciendo a Timoteo. Pero ¿sabes dónde está toda esta gente? Esta gente no es que no conoce de Dios. Hay gente así que no conoce de Dios y se comporta así. Pero lo más triste es que hay gente que dice ser creyente, gente que se dice ser cristiana, ¿sí?, y tiene estas características. Vive bajo estas características de hombres. Dice, se refiere a estas personas, siempre están aprendiendo, ¿sí? Estudian teología, se preparan y toman doctorado y lo que tú quieras, pero no tienen la sabiduría de Dios para poder entender qué es la voluntad de Dios. Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Fíjate, aquí nos da un ejemplo en Éxodo capítulo 7, versículo 11. Recuerda que está Moisés, que Moisés fue llamado por Dios y le dice, tú vas a ir delante del faraón y vas a liberar a mi pueblo. Y entonces Moisés le dice, sí, pero Señor, yo no tengo nada. Dice, ¿qué tienes en la mano? Dice, tengo una vara. Bueno, pues esa vara, cuando llegues, la vas a echar al suelo, ¿sí? Entonces Moisés lleva esa vara, la echa al suelo delante de Faraón. ¿Y en qué se convierte la vara? En una serpiente. Desde ahí empieza, fíjate, a trabajar Dios milagrosamente, haciendo maravillas, ¿sí?
¿sí? Para rescatar a su pueblo. Entonces, cuando Moisés echa la vara, se convierte en una serpiente, el faraón, ¿qué hizo? Mandó a traer a sus magos, a sus hechiceros, ¿sí? Y entre esos magos y hechiceros estaban estos dos, que son Janes y Jambres, que ellos también imitaron lo que hizo Moisés, también arrojaron una vara y también convirtieron en una serpiente. Ahora, ellos intentaron detener la obra de Dios, intentaron ponerle un alto al poder de Dios, pero no pudieron. A eso se refiere, que esta gente que son de este tipo, características de hombres, que son vanagloriosos, amadores de sí mismos, que tienen un conocimiento, un intelecto por la palabra de Dios, pero que a veces resisten al poder de Dios, resisten al evangelio, resisten a la obra milagrosa de Dios. Por eso los compara así, como esos dos magos y hechiceros que quisieron imitar a la obra de Dios, pero no pudieron. Moisés siguió presentando obras, milagros, maravillas. Dios siguió mostrando maravillas y mostró el poder de Dios para rescatar a su pueblo. Estos dos hombres ya no pudieron igualar a Dios, ya no pudieron. Vieron que el poder de Dios era más grande contra el poder del faraón. Así, por eso aquí nos lleva este ejemplo de estos dos hechiceros que quisieron detener la obra de Dios. También así hay estos hombres que se dicen conocedores a veces de la palabra y que detienen la manifestación del poder de Dios. Dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. O sea, aquellos hechiceros fueron evidenciados de que no podían contra el poder de Dios, contra los milagros que Dios hacía ahí, o sea, con la mano que sustentaba a Moisés, no pudieron. Así van a ser también estos hombres, ¿sí? Que detienen el evangelio, que detienen el poder de Dios, que detienen la manifestación de Dios en la vida de la gente y sobre todo en la palabra de Dios. Entonces, por eso nos lleva a esto, por eso Pablo le decía a Timoteo, toda la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hoy quiero que tú te quedes con todo esto que platicamos, que te quedes con enseñanzas de por qué la Biblia tiene que tener un lugar importante en nuestra vida. Debemos de entender que la Biblia es la Biblia es la que nos va a equipar, o más bien Dios nos equipa a través de la Biblia para servirle a Él, ¿sí? La Biblia nos va a ayudar a saber cómo podemos ser salvos de nuestros pecados y sus últimas consecuencias. Debemos leer y estudiar la Biblia porque existen muchas enseñanzas falsas. Hoy en día tú lo puedes ver. Entras al internet, entras a YouTube y vas a encontrar infinidad de predicaciones, ¿sí? Pero no todas son de la palabra de Dios. A veces nos dejamos llevar por la gente que habla bonito, pero habla poco de la palabra de Dios. Los testimonios de la gente que habla son buenas, pero importa más lo que Dios dice, no lo que nosotros pensamos como predicadores. Debemos leer y estudiar la Biblia porque existen muchas enseñanzas falsas y la Biblia nos da la medida mediante la cual podemos distinguir la verdad del error. ¿De acuerdo? Entonces, la Biblia nos va a enseñar también para conocer a qué Dios estamos adorando. Podemos tener una fe y estar adorando a un Dios falso. Debemos tener bien definido quién es nuestro Dios. El mundo a veces dice que confía y cree en Dios, pero ¿en cuál Dios? ¿El Dios de la Biblia o el Dios de su imaginación? Nosotros debemos de adorar al Dios de la Biblia. Entonces debemos de leer y estudiar la Biblia, ya con esto concluimos. Debemos leer y estudiar la Biblia porque Dios no cambia, ¿sí? Dios es el mismo. Pero ¿qué crees? Que también la naturaleza humana tampoco cambia. Es tan actual, ¿sí? Para nosotros como lo fue
como lo fue cuando fue escrita. Cuando fue escrita la Biblia, tú lo sabes, también había rebelión, también el hombre estaba en contra de Dios. Hoy la Biblia ya está escrita y el hombre, la humanidad, sigue yendo en contra de Dios, sigue siendo enemiga de Dios. Nosotros, mientras que diariamente se generan grandes cambios tecnológicos a nuestro alrededor, los deseos y naturaleza de la raza humana no cambian. La Biblia es un libro que no es solo para leerse. Eso nos debe de quedar bien claro, hermanos. Tú, amigo que me escuchas, si a lo mejor nunca habías escuchado algo de la Biblia no es un libro únicamente para leerse, es un libro para estudiarse a fin de ¿qué? De poder ser aplicado a nuestra vida. Si hoy tú que no tienes a Dios en tu vida, el Espíritu Santo no mora en tu corazón, Jesucristo no es tu Señor y Salvador, yo te invito a que hoy abras las puertas de tu vida, las puertas de tu corazón, y le puedas decir: Señor, aquí estoy. Jesucristo, aquí estoy. Quiero ser parte de esas personas que conocen tu voluntad, estudian tu palabra y hacen tu voluntad. Quiero ser hijo tuyo. Quiero que me adoptes como un hijo tuyo. Quiero conocerte. Quiero conocer al Dios de esta Biblia. Debemos escudriñar las Escrituras, porque como lo dijo Pablo en 2 de Timoteo, Pablo se lo dijo a Timoteo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Retomemos la palabra de Dios, leámosla en estos tiempos, en estos postreros días, porque el Señor va a venir, ¿sí? Que nos agarre preparados para toda buena obra, que nos está capacitando día con día. Vamos a esperar su venida, pero mientras tenemos que estar ansiosos de conocer su voluntad, su palabra, y todo, ¿cómo va a ser? A través de su Biblia. Vamos a escuchar siempre, cada día, qué Dios quiere para nosotros, qué es lo que nos conviene, qué es lo que Dios nos da, qué es lo que Dios no nos da, y sobre todo, ser siempre agradecidos con Dios. Gracias, hermanos. Esperemos que este tiempo haya sido de mucha bendición, que sea pues edificante para nuestras vidas. Vamos a despedirnos con una oración para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Padre, queremos darte las gracias, Señor, porque tú esta mañana nos has puesto, Señor, en nuestro corazón tu palabra para que, pues Padre bendito, para que empiece a dar frutos, para que tu palabra, Señor, nos mueva hasta lo más profundo, nos remueva hasta lo más profundo del alma y podamos siempre estar escudriñando también nuestro corazón, Padre, para que podamos siempre decirte que te amamos, y si te amamos es porque aplicamos tu palabra en nuestra vida. Queremos, Señor, seguir dependiendo de ti. Queremos pedirte que tú permanezcas en nuestras vidas, que tú nos ayudes a permanecer en tu palabra, que no nos deseches, bendito Padre, que podamos ser esos pámpanos que permanecen pegados a ti, Señor, que podamos dar frutos, Señor, que sean agradables a ti. Y sobre todo, Padre bendito, que nuestra vida esté consagrada a tu servicio. Mi Señor, muchas gracias. Mi Dios, gracias por este día, por esta mañana, por esta congregación, Señor, de vida abundante, por todos mis hermanos, Señor, que tú los tienes guardados en casa, que hoy, esta mañana, Señor, se regocijan contigo, con tu palabra. Gracias, Señor, pues este tiempo lo pusimos en tus manos y sabemos que es edificante para nuestras vidas. Todos decimos amén. Pues gracias, hermanos, que tengan un bendecido día y muy buenos días. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable.
nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración. Me quiero postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios.